Hola Jaime, ¿cómo estás? Yo no te había identificado acá. Eh, Jaime, ya te doy acceso para hacer el curso, ¿listo? Hola, profe. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Listo, vale. Jaime, listo, si quieres podemos empezar. Listo, gracias, profe, por cederme el espacio. Bueno, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo Git y GitHub. La idea es que tengamos herramientas para trabajar principalmente en la fábrica de escuela. Sin embargo, Git y GitHub es un tema que les va a servir mucho a ustedes también en general, en la vida laboral y en esta carrera. Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a empezar sobre ese tema. Listo, aquí deberían de estar viendo mi pantalla. Deberían de estar viendo la presentación de Canva. Si no ven de pronto me avisan. Y si me escuchan mal o algo también me avisan. Listo. Les recuerdo que si tienen de pronto preguntas mientras yo voy hablando me pueden interrumpir sin problema. No hay lío con eso. Y para que también vayan como asentando los conceptos que yo les vaya explicando a medida que voy pasando. Vamos a empezar con algo un poco teórico como para que tengan conceptos básicos y después haremos como una práctica inicial para que entendamos esto de Git y GitHub. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Bueno, primero hablemos de lo que es Git. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones distribuido, así de simple. Cuando hablamos de Git es distribuido, estamos dependiendo de cada copia de ese código, de ese trabajo en su dispositivo. Entonces, lo que significa distribuido es eso, de que va a estar dispuesto en cada uno de esos dispositivos de tu equipo de trabajo. No va a depender de un sitio central. Y la otra palabra, que es el corazón de Git, diría yo, es que es un sistema de control de versiones. Cuando digo que es un sistema de control de versiones, es que Git te permite manejar el estado de la versión de tu aplicación, saber qué pasó antes, saber qué ha pasado a lo largo de la historia y saber en dónde estás ubicado. Por ejemplo, yo creo que ya la mayoría pasó por los cursos de análisis uno, análisis 2, en donde veíamos lo que era el RTF y solíamos entregar versiones de ese RTF. Entonces el profesor te pedía entregables y tú le ponías, por ejemplo, versión uno RTF, versión 2 RTF, versión final, este sí es, ¿cierto? La idea es que tú ahí manualmente sabes que la versión 2 es mejor o tiene avances con respecto a la versión uno y así sucesivamente hasta que llegas a la entrega final. Pero entonces, ahí manualmente tú sabes el nombre de la versión, sabes que hay un orden cronológico y que les estás dando también un nombre que tú puedas distinguir con facilidad. Es decir, versión 2 versión 3 la versión 3 va después de la versión 2 pero todo es muy, muy manual.
En cambio, con Git, Git te dice, no, venga, yo te manejo todo ese historial de tu proyecto y tú no te preocupes por eso. Entonces, el Git es súper poderoso en ese sentido y es en lo que nos va a ayudar básicamente en nuestros proyectos. Ese es el corazón, el sistema de control de versiones. Entonces, como les venía dando a entender, registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo. Y es que estamos muy acostumbrados a usar Git a nivel de desarrollo, pero incluso tú podrías usar Git en un documento de Word, por ejemplo, y guardar el estado de, yo qué sé, tu tesis a medida que la vas avanzando. Entonces, ¿dónde podríamos usar Git? En muchas cosas. El desarrollo de software, que es la parte más común y donde nosotros vamos a estar usando principalmente Git, en control de versiones de documentos, que yo les decía que no solamente para código, sino también para incluso documentos de texto, lo que sea que ustedes quieran manejar la versión de algún archivo. Para el control de configuraciones, ahorita vamos a hacer unas configuraciones básicas si no han instalado Git. Para proyectos personales, Git te permite trabajar tanto en equipo como a nivel pues también propio, si tú lo deseas. Automatización de despliegues, y es que Git también te ofrece la opción de integrante con diferentes plataformas, por ejemplo, para despliegues con Vercel, para despliegues en Heroku. Entonces, eso sirve como complemento con otras también. Y copias de seguridad. Cuando hablo de copias de seguridad es que cada versión que tú generas de tu proyecto para Git es como si fuera algo indestructible. Y eso es lo que vamos a conocer como un commit. Cada vez que tú generas un commit, estás generando una versión, un hecho histórico de tu proyecto que ya tú puedes consultar en la historia y que de cierta manera no desaparece. Va a estar siempre ahí. Entonces es muy útil para lo que se viene haciendo copias de seguridad. Bien, vamos a aprender algunos conceptos también, algunos comandos básicos de Git. Igual ahorita los vamos a usar, pero yo creo que estos dos que les voy a explicar, quiero que entiendan más que todo la lógica, lo que hay detrás, porque ustedes en la vida, si ustedes alguna vez van a usar Git, siempre van a usar estos comandos, el git add y el git commit. Entonces, ¿qué son esos comandos? Bueno, el git add y el git commit nos permiten en general hacer lo que viene siendo el guardado de versiones. Para Git hay tres estados. Tenemos el Working Directory, que es el estado donde tú trabajas, tú tienes tus códigos, tus archivos, pero hasta ese momento Git no sabe nada de lo que está pasando. O sea, Git no está pendiente de qué cambios estás haciendo, qué archivos estás editando, nada. Luego tenemos el staging area. En el staging area, yo estoy diciendo a Git como, oye Git, ten en cuenta esos archivos, quiero que estés pendiente a estos cambios que estoy realizando, porque probablemente yo después quiera hacer un commit, quiera hacer un guardado de esos documentos. Entonces yo le digo como Git, oye, atento a esto que estoy haciendo. ¿Y cómo le digo a Git que esté atento a lo que estoy trabajando con un Git add? Entonces, como dice acá, se utiliza para agregar cambios realizados que pasan del directorio de trabajo al área de preparación. Esto significa el área de preparación. Y ya cuando yo esté listo para hacer mi primer commit, que yo les digo es como esa copia de seguridad, ese hecho histórico de tu aplicación, ejecuto lo que se conoce como un git commit. Y ahí, a partir de ese git commit, genero la primera versión de mi aplicación. Entonces, el git commit se utiliza para confirmar esos cambios, o sea, los cambios que yo tenía aquí en el área de preparación, que Git estaba escuchando y estaba atento, y registrarlos en la historia de mi repositorio. Por ahora, imagínense en un repositorio como si fuera una carpeta de archivos, donde cada archivo sería un commit o una versión de tu proyecto. Más o menos ese sería el concepto de manera general por ahora de lo que viene siendo un repositorio. A mí me gusta mucho relacionar este concepto de Git add y Git commit con un ejemplo que siempre doy aquí en estas charlas y es imagínense que ustedes estén en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y van a prestar unos libros. Entonces ustedes van, toman los libros que desean tomar y van a recepción, hacen la fila y prestan los libros. Cuando ustedes toman los libros, se les están seleccionando los que quieren prestar, es como si estuvieran haciendo un Git add.
porque están tomando los que a ustedes les interesan para ir a guardar el registro. Ya cuando ustedes hacen ese registro en recepción y dejan la TIP, lo que sea, para que queden a su nombre, están haciendo como si fuera un git commit. Están dejando como ese hecho ya de que ustedes ahora sí tienen los libros. Porque, ¿qué pasa? Mientras ustedes están eligiendo los libros, antes de ir a hacer la fila de recepción, ustedes pueden tener los libros en sus manos, pero técnicamente aún no son suyos, o sea, aún no los ha prestado. Solamente va a pasar cuando sí o sí hagan el proceso en recepción. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes podrían en ese proceso de hacer la fila y lo demás, o buscar los libros, decir, ve, no, este ya no lo necesito, me arrepiento de haber tomado este libro. Entonces lo devuelves. Y eso mismo puede pasar en Git. Puedo tener archivos en mi área de preparación que yo le digo como que no, ya como que me arrepentí, ya no quiero guardarlos, entonces le digo a Git como que no, déjalos de tener en cuenta y los devuelvo para mi área de trabajo. Se puede. Y otra cosa que también me gusta con este ejemplo es que, digamos que ustedes van a prestar los libros, pero hacen la fila sin tener libros en la mano. Entonces, el de recepción te va a decir, venga, pero entonces usted qué libros me va a prestar, usted no tiene nada para prestar. En Git pasa lo mismo. Ustedes no pueden hacer un Git commit sin haber hecho un Git add. Incluso si ustedes lo intentan hacer, él te va a lanzar un error. Te va a decir que no hay nada en el staging area. O sea, no tengo nada a lo que esté pendiente, a lo que esté escuchando para poder hacerle un guardado. Siempre, siempre el orden va a ser un Git add y luego después un Git commit. Entonces es un orden que es obligatorio y si ustedes lo intentan hacer al revés, incluso Git te va a lanzar un error por eso. Yo creo que con ese ejemplo les queda un poquito más claro. Si tienen alguna duda me pueden ir como interrumpiendo, listo. Ahorita de todas maneras vamos a hacer una práctica para poner a prueba estos comandos también. Otro concepto que quiero que entiendan antes de empezar la parte práctica es el concepto de las ramas, del Git flow. Ese Git flow nos muestra cómo ha sido el comportamiento histórico de nuestro trabajo. Y una rama es una línea de desarrollo independiente que permite trabajar en nuevas características. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, mi rama principal en Git. La rama principal suele llamarse master, suele llamarse main, suele llamarse trunk. Entonces, esta es mi rama principal y cada una de esas bolitas que yo tengo acá, que en este caso son de color como azul, es una versión de ese proyecto, ¿sí? Entonces, aquí tengo una versión o un commit, aquí tengo otro commit, aquí tengo otro commit y aquí tengo otro commit. Además, ustedes pueden observar que tengo como bifurcaciones. Esas bifurcaciones también son ramas alternas. Esas ramas se suelen crear para desarrollar funcionalidades específicas. Por ejemplo, aquí se está arreglando un bug, dice bug fix, o aquí se está creando un feature, digamos el feature de inicio de sesión, por ejemplo. La idea es que esas ramas complementarias desarrollen la funcionalidad o solucionen el problema y que cuando esté funcionando todo bien, todo esté correcto, se haga la integración o el merge a la rama principal. Entonces la idea es que la rama principal solamente tenga código limpio, código que esté funcionando correctamente y que la rama complementaria haga el responsable o los responsables, la funcionalidad y luego vuelvan y lleven los cambios a la rama principal. Este es más o menos el workflow que vamos a tener en Git. Listo. Entonces, las bifurcaciones se suelen crear más que todo para eso, para desarrollar características, funcionalidades del proyecto. Y ahorita también vamos a mirar cómo crear esas ramas en nuestro workflow. Cuando digo workflow, es todo esto, pues todo este gráfico que estamos teniendo acá, todo este flujo de trabajo. Bueno, vamos entonces a pasar ahora con la instalación de Git. Ustedes pueden buscar Git en la consola y ahí me le va a aparecer esto. De todas maneras, si alguna cosa. Les comparto por acá el, el enlace. Pero de todas maneras es fácil de encontrar en internet. Simplemente buscan Git en la consola. Ah, espera que le está hablando el profesor. Ya ahora sí les estoy hablando a todos ustedes. Pueden buscar, perdón, en la consola no, en el navegador.
Ustedes buscan Git en el navegador y aquí les va a aparecer pues como la página de instalación. Es fácil de instalar, aquí pueden darle en downloads y lo instalan para cualquier sistema operativo que ustedes deseen. Por ejemplo, Windows, que yo tengo Windows, y si ya tienen Git instalado y lo quieren actualizar, pueden volver a descargar el instalador y él te detecta que ya tiene una versión ahí y la actualiza, o pueden hacer este comando para actualizado también. Cualquiera de las dos formas les va a servir. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo sabemos que tenemos Git instalado. Git, cuando lo instalas, te instala una consola que es el Git Bash. Puedes usar el Git Bash, puedes usar la consola de comandos, puedes usar la que quieras, no hay problema. Eh, Voy a usar Git Bash para, es como para mostrar como la interacción acá, pero como les digo, puedes usar cualquiera de las consolas que ofrece la PC. Y acá vamos a poner el comando Git. Cuando yo pongo Git, me aparece como un help de un resumen de todos los comandos que puedo usar con Git. Esa es una forma de que te está diciendo, bueno, al menos tengo Git instalado. Ya para de una vez consultar la versión, podemos poner el comando git version. Y ahí te dice, en este momento tengo la versión 2.46 en Windows. Así verificamos que Git está instalado. Listo. Entonces ahí todo bien. ¿Qué pasa? Yo les decía que deberíamos de tener unas configuraciones iniciales antes de trabajar con Git. Y es que si es primera vez que lo van a instalar, me gustaría entonces que hagan algunas configuraciones básicas. Primero es que configuren un nombre de usuario para su Git. Y lo van a hacer con el comando git config global user.name. Y aquí ponen ya el nombre del usuario, o sea, por ejemplo, pongo mi nombre, ¿cierto? No le voy a dar enter porque yo ya hice mi configuración, pero ese es el comando para que ustedes configuren el nombre de usuario en Git. Después de configurar el nombre de usuario, también les recomiendo que configuren el email. Entonces, aquí simplemente cambian user.name por user.email y ponen el email de ese usuario. ¿Qué recomendaciones doy? Que pongan el mismo email que tienen en GitHub y que ojalá ese que tienen en GitHub, al menos el principal, porque GitHub te permite tener varios emails, que el principal sea el que sea asociado con el de la Universidad de Antioquia, porque la Universidad de Antioquia pues te ofrece varias herramientas con Git, por ejemplo, una de ellas es Copilot, entonces les serviría mucho a ustedes también. Y es importante que tengan el mismo para poder ahorita conectarnos con nuestro repositorio remoto, perdón, local a nuestro repositorio remoto. Entonces, por eso es importante que tengan el mismo. Y si no han creado la cuenta en GitHub, pues cuando la creen que tengan el mismo usuario, no hay problema, si no la tienen todavía. Y por último, la fábrica escuela pues como que nos recomendó que el nombre de la rama principal se llamara trunk. Entonces también uno podría aquí desde Git configurar que por defecto cuando creemos un nuevo proyecto con Git, el nombre de la rama principal por defecto sea ese específicamente. Lo podríamos poner con init git config global init.default branch. Y ahí ponemos el nombre de la rama que va a ser trunk. ¿Sí? Van a poner trunk. No lo voy a dar enter porque pues yo ya hice esos cambios. Ustedes le van a dar enter cada vez que hagan uno de estos comandos para que guarden la configuración. Luego, ¿cómo me doy cuenta de que eso quedó guardado? Para darme cuenta de que todo eso quedó pues como bien hecho, yo puedo poner aquí un comando que es git config list y si le doy enter, ahora sí, vamos a ver que por aquí tengo el nombre y por aquí tengo también la rama por defecto que es strong. Entonces mire que esos cambios que yo les estaba diciendo a ustedes que hicieran, ya los tenía y ya aquí me doy cuenta que la configuración mía en este caso pues está bien hecha. Entonces, una vez tengamos verificado esas configuraciones básicas, ahora sí vamos a abrir un proyecto con Git. Yo voy a usar Visual Studio Code porque es como mi editor de código de preferencia, pero ustedes usen el que prefieran, ¿cierto? En eso no hay problema. Yo aquí creé una carpeta y abro una terminal. En esa terminal también o sea, también puedes trabajar con Git a libertad en esa terminal. Como les digo, cualquier terminal de tu PC puedes trabajar aquí con Git.
Entonces, voy a comenzar a crear, por ejemplo, aquí un archivo. Vamos a llamarlo Hello Git. Voy a decir lo que es de Python, pero igual Git te permite trabajar con cualquier extensión, con cualquier código, lenguaje, texto, lo que sea. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, print, digamos print, eh, Hello Git. Listo. Entonces aquí yo le dije, bueno, voy a tener aquí que se llame digamos, comencé mi proyecto, ¿cierto? Y estaba desarrollando mi código, comencé a trabajar con mi código y hice alguna funcionalidad. En este caso, simplemente dije que print de Git. No hice gran cosa. Pero digamos que yo ya quiero que este proyecto quede en Git. O sea, yo quiero decirle a Git como, oye, quiero que le haga seguimiento a este proyecto, porque en este momento estoy en mi directorio de trabajo, no estoy trabajando aún con Git. ¿Cómo le digo a Git que quiero trabajar con él? Es el primer comando que vamos a ver y es el comando git init. Entonces yo voy a poner git init y van a ver qué pasa. Va a pasar varias cosas. Lo primero que pasa es que este archivo me aparece con una U y en verdecito. Cuando aparece en U significa que está en mi área perdón, está en mi área de trabajo, pero Git todavía no le está haciendo seguimiento a este archivo. Me está diciendo, si quiere que lo tengas en cuenta, pues ya sabemos que hay que hacer un git add, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa si hacemos aquí un comando que es un git status y él me va a decir varias cositas. Me va a decir, mira, no estás en la rama trunk, es verdad. En este momento estoy en la rama trunk porque cuando yo inicio un proyecto por defecto con Git, como hice la configuración ahorita, me dice que la rama por defecto inicial va a ser trunk. No tengo commits, es verdad, no he hecho commits aún y tengo esos archivos que no están siendo seguidos, o sea, están untracked. Untracked es que todavía no los está siguiendo y por eso me aparecen en rojo. Entonces, él me está diciendo, mira, si quieres que le preste atención, que esté atento a los crímenes de ese archivo, te recomiendo que utilices un git add. Aquí incluso me está diciendo, utiliza un git add para incluirlos en el staging area o en el área de preparación. Otra cosa que ustedes van a ver que cuando yo ejecuté git init es que me aparecía esto. Eso es una personalización que yo puse. Si es primera vez que utilizan Git, probablemente no les va a salir. Esto es muy útil porque te indican qué rama estás ubicado. Cuando te comienzas a mover entre ramas, esto es súper útil porque te ayuda de manera visual a ubicarte en el espacio en el que te encuentras. Si ustedes quieren tener eso mismo, yo les puedo dar como la instalación que yo usé para eso. Uno es PushGit, que es el que yo estoy utilizando, y el otro es OMyZSH. Los voy a compartir los dos y ustedes pues ya eligen el que quieran usar. Es una herramienta visual, sí, no es que sea obligatorio. Ah, eso se compartió como imagen, perdón, pero yo las comparto como link. Listo, ahora sí se fue como link y el otro es OMyZSH. Es una herramienta más que todo gráfica, no el hecho de que la tengas o no la tengas, digamos, a nivel ya de programación y procesos, no te va a afectar. Más como para ayuda del programador. Listo. Entonces, como venía diciéndoles, estoy en mi área de preparación, perdón, estoy en mi área de trabajo y quiero decirle a Git que incluya esto en mi área de preparación. ¿Cómo le digo? Pues con lo que yo les decía a ustedes que es un Git add. Primero voy a usar una forma y después le vamos a usar otra forma de hacer un Git add. La primera forma es git add y el nombre del archivo. Entonces voy a poner git add hello git, ¿cierto? Punto py. Una vez hago hello git.py, voy a otro un git status. Ah, ok, espere, me equivoqué en el nombre. Es hello git, pero con la G mayúscula. Git add hello git.py. Listo, ahora sí se agregó. Voy a hacer aquí un clear. Y voy a poner otra vez un git status. Y ahora miren qué pasa. Primero me aparece aquí en verdecito.
y me dice que ya le está haciendo seguimiento. Si ustedes se acuerdan, aquí me decía que me recomendaba hacer un git add. Aquí ya no me está recomendando hacer un git add. Eso quiere decir que ya está dándole seguimiento a mi archivo y está atento. Otra forma de darte cuenta es que aquí ya no te aparece una U, sino que te aparece una A, que es added. O sea, ya está agregado en mi área de preparación, ya aquí está atento y ya está pendiente de cuando tú quieras hacerle ¿qué? Un commit. Y le digas, listo, primera versión de mi proyecto. Entonces vamos a hacer que ya queremos generar nuestra primera versión y cómo lo hacemos con un git commit. Voy a poner aquí git commit y normalmente un git commit viene acompañado de un flag que es "-m", y ese "-m" va a tener la descripción de lo que vamos a desarrollar. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, que aquí puse "this is my first commit". Voy a darle enter y pues digamos que, ¿qué pasó, cierto? Como que, ¿qué sucedió? Primero que todo, ya me aparece el archivo otra vez como estaba, ni siquiera me aparece en verde, me aparece normal. Si ponemos un Git status, vemos que ya no hay nada, o sea, no hay nada de lo que Git tenga que estar pendiente. Todos los cambios están actualizados, todo está guardado en una versión, pero ¿dónde quedó esa versión? O sea, ¿dónde quedó todo eso que hicimos? Bueno, para ver nuestro Git workflow, y lo vamos a pintar enseguida, vamos a usar un comando que nos permite ver todo esto que está pasando y es con un git log. Si doy enter, él me va a decir, ve, yo tengo este commit, el commit que yo les había dicho que acabamos de crear, véanlo acá. Y él me da un ID de este commit. Y ese ID es único. Cada commit es único en la historia de nuestro proyecto y de cierta forma es indestructible. Ahorita van a ver por qué les digo yo que es indestructible. Me encuentro acá, este head dice es donde me encuentro. Y estoy en la rama trunk. Entonces, hay una forma más bonita de ver esto, y digamos más organizada para que no me aparezca tanto detalle, que es git log. Y este git log tiene varios flags que le podemos pasar. Uno de ellos es one-line. Entonces va a usar ese, va a usar git log menos menos one-line. Y él me va a aparecer ya como más resumido, con solamente los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 8 elementos de este ID, que es suficiente para identificar el commit y este resumen ya queda más cortico. Y también me dice qué cambios fue lo que realicé. En este caso yo les había puesto que this is my first commit. Entonces me dice qué fue lo que yo hice en este commit, esto, el mensaje. Vamos a pintar el workflow. Entonces yo por aquí tengo un raw en donde estoy en la rama trunk y voy a pintar el workflow. Eso que yo les tenía ahorita en la diapositiva, la voy a pintar acá. Entonces yo aquí creé mi primer commit. Lo voy a pintar acá y voy a ponerle el ID de este commit. Hasta ahora eso es lo que hemos hecho. Y también tenemos algo que yo les decía que es un head. Ese head me dice dónde estoy ubicado. Entonces va a copiarme esto. Y el head me está diciendo esto. Vea, estás parado acá. Eso es lo que me está diciendo el head. ¿Dónde me encuentro yo como programador? Acá. Me encuentro en este lugar de la historia de mi proyecto. ¿Por qué? Porque este head se puede mover para varios lugares. Ahorita vamos a ver eso. Listo. Eso es lo que significa esto que estábamos leyendo acá. Ahora voy a crear otros archivos para que sigamos practicando. Si tienen dudas, me preguntan, listo. Voy a crear otros archivos para que tengamos aquí. Logit, voy a poner el logit2.py. Y pues voy a poner aquí cualquier cosa, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, aquí logit versión 2. Por ejemplo, aquí versión 3. Entonces aquí yo agregué dos archivos que están en este momento en mi área de trabajo porque aparece con la U de Untracked. Pero ¿qué pasa? Yo los quiero agregar a mi área de preparación. Utilizo un git add, ¿cierto? Entonces voy a abrir nuevamente la terminal y voy a usar un git add. Como yo les enseñé primero, habría que poner git add
¿cierto? Y el nombre de cada archivo, pero aquí ya tengo dos. Hasta el momento no sería problema, pero si yo quisiera agregar 10 archivos, entonces me tocaría nombre por nombre y no sería muy eficiente. Entonces, hay otra forma y es con git add punto. Git add punto nos dice que agrega todos los archivos, todos los cambios que tengo a mi área de preparación. Entonces voy a poner git add punto y ahí me los agrego todos. Si vamos al git status, mira que me dice que ya está haciéndole seguimiento tanto a estos dos que estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, modifico este, me voy a poner aquí modify, me va a aparecer en otro estado para que vean. Me va a aparecer con una M que dice modify. Es que Git ya sabe que este archivo existe porque ya lo tiene guardado en una versión, en un commit. Entonces, él lo que hace es detectar que hubo una modificación. Si yo voy aquí a Git status, me dice que este archivo está siendo modified, modificado. Entonces, mire que es muy inteligente y sabe con qué archivos cuento en el momento. Incluso si yo lo elimino, él también es capaz de detectar que hubo una eliminación de un archivo. Entonces, te guarda tanto eliminaciones como cambios como creaciones de archivos. Listo. Vamos a hacer nuevamente un git add porque ahí lo que hice fue agregar una modificación. Ahora ya tengo todos los cambios en mi área de preparación. Y voy a hacer un git commit. Voy a ponerle acá un flag que va a ser, por ejemplo, this is my second commit. Y listo, ahí guardé mi segundo commit. ¿Cómo veo el flujo? Con que yo les decía un git log menos menos one line. Entonces, mira, aquí me está diciendo, yo tengo dos commits. Este, que era el que habíamos creado primero, que dice, this is my first commit. Y este que acabo de crear, que dice, this is my second commit. Y me dice incluso el ID de ese commit. Entonces, voy a copiarme ese ID y vamos a ver qué pasó en nuestro workflow. Entonces, en nuestro workflow lo que pasó es esto. Voy a sacar un otro circulito. Conecto este con este, ¿cierto? Y el head ya no está apuntando a este commit, sino que yo ya me encuentro ubicado acá. Y acá voy a poner el ID del commit en donde estoy. Eso es lo que ha pasado hasta ahora en nuestro workflow. Vale. Bueno, ya vimos el uso de git add y el de git commit, que son los más usuales para poder interactuar con Git, pero voy a mostrarles como otros comandos que yo sé que les va a servir muchísimo para trabajar. Digamos que va a crear, no, va a trabajar aquí en lo mismo. Voy a poner acá, por ejemplo, algunas modificaciones que quiera realizar. Voy a poner cualquier cosa, ¿cierto? Ya van a ver qué va a pasar. Digamos que yo me arrepentí de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo hago para yo devolverme? Pues aquí lo que yo hice no fue gran cosa. Entonces ustedes dirán, no, pues borro eso, sí, pero a nivel de proyecto, ustedes van a hacer código que de pronto no les quedó funcionando y se quieren arrepentir de lo que hicieron. ¿Qué van a hacer? Entonces en Git hay una forma de hacerlo y es con el checkout. Entonces checkout tiene varias funciones. Una de ellas es la que voy a mostrarles a continuación y es el Git checkout. Checkout funciona igual que el Git add. Entonces ustedes le pueden pasar el nombre del archivo. Por ejemplo, yo edité el Hello Git 2 y el Hello Git 3. Voy a poner aquí cualquiera, Hello Git 2, por ejemplo. Entonces le puedo pasar el nombre del archivo y miren lo que pasó. Estábamos en Hello Git 2. Yo había modificado y mire, ¿qué pasó? Lo regresó. Pero ¿a dónde lo regresa, muchachos? Lo regresa al estado de mi último commit. Ahí es donde se regresa ese cambio. Lo que significa para mí es que no voy a considerar lo que estaba haciendo en ese momento. Y si yo quiero arrepentirme de todo, por ejemplo, aquí voy a volver a modificar, edité varios archivos y no quiero ir archivo por archivo, sino que quiero arrepentirme de lo que hay en todos los archivos, simplemente pongo git checkout, pero en vez de especificar el archivo, pongo espacio punto. Y miren qué pasa. Entonces me regresa eso a mi estado de mi último commit. Eso no se les puede olvidar, de mi último commit. Interesante esa funcionalidad. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estaba haciendo cambios? Hice algún cambio acá, hice algún cambio acá, ¿cierto? Y resulta que yo aquí hice un git add punto. Entonces, miren que en el git status
ya eso va a estar en mi área de preparación. Ellos están en verdecito y aquí ya dice que están modified. Ya Git está atento, está escuchándolos. ¿Qué pasa si yo en este nivel, a estas alturas, me da por decir que no, que ya me arrepentí de lo que hice? Entonces, ustedes muy contentos vienen a hacer un git checkout punto. No pasó nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que pasa es que el git checkout punto funciona siempre y cuando esos archivos no estén en el área de preparación, sino que estén en el área de trabajo. O sea, que Git todavía no esté atento a esos cambios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para regresar los archivos a donde estaban? Pues podemos utilizar el comando git reset. El git reset me devuelve los archivos de mi área de preparación a mi área de trabajo. Entonces voy a hacer un git reset y vamos a ver qué pasa. Voy a poner aquí, voy a hacer un clear para limpiar la pantalla y voy a poner aquí otra vez el git status para ver qué pasó. Miren, si ven, ya me aparecen en rojito. Y ya incluso me parece que si quiero hacerle un git add. ¿Por qué? Porque los acabo de sacar, los acabo de devolver, como en el caso de la biblioteca. Me arrepentí de llevar el libro, lo devolví. Entonces, ¿para qué lo devuelvo en este caso? Para poder eliminar esos cambios que no quería hacer. Entonces, voy a hacer ahora sí un git checkout punto y miren que ahora sí se va a cambiar esa información. Entonces, voy a editar acá, por ejemplo, aquí use un checkout para que creemos un nuevo commit. Les voy a poner ahora sí un git add punto, git commit -m use checkout. Vamos a volver al git log, a ver qué está pasando. Git log --oneline y ahora tenemos tres commits. Ese es el ID de mi nuevo commit, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces voy a seguir con mi flujo de trabajo y voy a agregar aquí el ID de ese commit en específico. Y aquí me encuentro en este momento. Eso es lo que está pasando en este momento a nivel gráfico. Bien, ¿qué más nos sirve el checkout? El checkout nos sirve para otras cositas interesantes. Y es que, por ejemplo, podemos viajar en el pasado o el futuro. Entonces voy a volver a usar el git log y digamos que yo quiero viajar, quiero saber qué pasó en el primer commit. Vamos a ver qué pasó en el primer commit. Entonces voy a copiar este ID y para viajar a esa a ese commit voy a utilizar git checkout. Y el ID de ese commit. Listo. Vamos a darle enter y veamos qué pasó. Entonces, mire que en este estado yo ya no tenía esos archivos, me aparecían como en rojo, es porque en este estado, en esta versión de mi proyecto tan temprana, yo no tenía nada. Y aquí ya no me parece que estoy en la rama trunk, sino que me aparece que estoy en la rama, una rama pues como que identifica ese commit. ¿Qué pasa acá? En estos momentos viajé al pasado, sí, pero digamos que no puedo hacer cambios. O si los hago, sería como cambios que van a ser aislados. No es como que si yo cambio acá, si yo hago un cambio, una modificación en este archivo, se va a crear una, yo qué sé, una rama paralela o se va a dañar lo que tenía en el futuro. No, de hecho aquí incluso te está diciendo que puedes hacer cambios experimentales y comitearlos, pero eso van a estar aquí como de manera aislada. Eso es lo que te está advirtiendo Git. Entonces aquí yo lo que hago es como simplemente, más que todo, viajar al pasado para observar de pronto qué cambios hubo, qué modificaciones se hicieron, más que todo para eso, pero no para realizar modificaciones. En caso de que ustedes quieran arrepentirse completamente, se puede, ya les voy a mostrar, pero no lo recomienda aquí. Digamos que lo hagan en el último momento, ya cuando definitivamente no tienen más opciones. ¿Qué pasa? Si yo hago un git log, creo que no me va a aparecer nada. Vamos a ver. Efectivamente me dice que estoy en este commit y aquí estoy en head. Entonces, ¿ya cómo hago para regresar a donde estoy? ¿Perdí todo lo que tenía? No. Sí hay forma de regresar. Lo que pasa es que hay otra forma de ver ya, digamos, más a fondo todos los commits y es con git reflog. Y ese git reflog sí me muestra todos los commits que yo tengo en mi proyecto. Y aquí me dice, mira, trunk está acá.
Trunk no solamente es el identificador de la rama, sino que también es el identificador del último commit de esa rama. Entonces, si yo hago un git checkout al ID en donde está apuntando trunk, me va a regresar a donde estoy eh, en la última versión de mi proyecto. Puedo hacer el ID o simplemente hacer el nombre de la rama. Voy a hacer el nombre de la rama, git checkout, el nombre de la rama que es trunk y él me va a regresar a donde estaba yo. Ahora miren que ya tengo todo de nuevo, no se me perdió nada. Lo que hice fue como hacer un viaje en el pasado, más que todo con esos fines de observación, no tanto para edición ni manipulación de la data. Y eso es lo que me permite el Git Checkout. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, pues entonces que si yo quiero regresarme así a la fuerza porque me arrepentí de lo que hice en esta versión, ya hice el commit, pero me arrepentí de los cambios que realicé, se puede regresar. No es recomendable, pero se puede hacer y les voy a mostrar. Y vamos a ver qué pasa también en nuestro Git flow cuando hacemos eso. Y es usando un git reset menos hard. Bueno, pero voy a primero hacer un git log para ver otra vez los ID de los commits. Digamos que quiero regresar de manera forzosa a mi primer commit. Otra vez. O bueno, si quiere, usemos el segundo commit para que interactuemos con otro commit. Entonces aquí ya lo que voy a hacer es ahora sí voy a regresar de manera forzosa. O sea, ya ahora, una vez haga este comando, es que ya no voy a seguir trabajando en esta versión, sino que me voy a devolver al pasado, voy a trabajar en la versión a donde yo quiero apuntar, que va a ser el del commit 2 que tenía ahí. Voy a hacer un git reset menos hard. Usen esto cuando ya no tengan más opciones, por favor. Y voy a pegar el ID de ese commit. Entonces, el ID y van a ver qué pasó. Miren que yo sigo apuntando a trunk, ¿cierto? Yo sigo apuntando a trunk, pero en mi código hubo cambios. Aquí no se notó mucho, pero yo creo que ustedes recuerdan que yo aquí tenía algo que decía checkout, ¿cierto? Yo aquí tenía checkout. Ese fue el commit que yo ya había creado para el checkout. ¿Qué pasó en este momento? Estoy ubicado en este nuevo commit y si yo hago un git log menos one y mire que me aparecen solamente dos commits. Es como si mi rama se hubiera roto y ya me hubiera devuelto para el pasado, pero me hubiera quedado apuntando justamente el commit que tenía antes. ¿Qué pasó a nivel gráfico? Cuando yo hago un git reset, lo que realmente pasa es que yo rompo esta relación y el head va a quedar acá. Entonces yo rompí la rama, me devolví al pasado y ahora forzosamente me encuentro acá. O sea, en esta interpretación gráfica ustedes dirán, pues ya se pudrió esto, ¿cierto? Ya esto ya murió este commit. Pero yo les decía que un commit es indestructible. Y van a ver por qué decía eso. Si yo hago un git ref log, van a darse cuenta que ese commit en realidad todavía existe. ¿Cuál era ese commit? Vamos a ver, era el 31E8. 31E8. Véalo acá. Mire que ese commit todavía existe. Y digamos que yo ya quiero volver a ese commit. Me arrepentí otra vez de lo que hice. Quiero retractar mis cambios. Me di cuenta que fue un error lo que acabé de hacer. Entonces voy a poner un git reset y también puedo hacer el menos hard, tanto para viajar para el pasado como para el futuro. Entonces voy a viajar a este commit y miren que sí. ¿Se acuerdan que este tenía el listen checkout? Vea, y me lo volvió a traer. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Volvimos a crear este enlace, este puente en mi flujo de trabajo, en mi rama. Y si vuelvo a hacer un git log, ahora sí me aparecen esos tres commits. Aquí lo ven ustedes muy sencillo, como que bueno, yo puedo hacer un git reset menos hard cuando me dé la gana. No, por favor, no lo hagan cuando le den la gana, háganlo cuando realmente les toque hacerlo, porque sí sigue siendo un movimiento delicado. Mire que en el gráfico rompo ese flujo y en un proyecto pues ya serio, no este que es de práctica, puede implicar cambios delicados. Listo. Entonces, que eso les quede como ya para la peor situación. Voy a mostrar las otras funcionalidades de Git y es, por ejemplo, qué pasa si yo tengo aquí, digamos, un archivo que se va a llamar private.py y voy a poner aquí this is a private file.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un git status, el Git ya me comienza a decir, ve, este archivo lo quieres tener en tu área de preparación, quieres que le haga seguimiento. Pero resulta que yo no le quiero hacer seguimiento. O sea, eso es un archivo privado, yo no quiero que nadie más sepa de él, solamente yo quiero saber de su existencia y nadie más. ¿Cómo hago para decirle a Git que no le tenga en cuenta este archivo? Entonces, hay algo que se conoce el git ignore. Entonces, voy a crear ese archivo y lo van a crear tal cual, es punto git ignore. Dentro de ese punto git ignore, ustedes pueden definir qué archivos, el path de ese archivo, en este caso me encuentro en la carpeta raíz, entonces simplemente pondría private.py. Y para Git lo que le estoy queriendo decir es que eso no lo va a tener en cuenta en un nuevo commit, en una nueva versión. Si se dan cuenta, él me aparecía con una U que decía untracked, pero ya me aparecen como en un color clarito, porque ya Git no está escuchando o no está prestando atención a lo que esté pasando en ese archivo. En pocas palabras, no lo estoy guardando, o sea, está haciendo solamente para mí y nadie más lo va a poder ver. Entonces, voy a poner aquí un git status para que volvamos a ver qué pasa. Mire, antes me aparecía el project.py, ahora me aparece el git ignore. Y este sí quiero que me aparezca porque lo acabo de crear y quiero que Git tenga en cuenta este archivo. ¿Para qué? Para ignorar justamente los que no quiero incluir. Entonces ahí está bien lo que está pasando. Y voy a hacer un git add punto. Voy a poner aquí un git commit -m. Y aquí vamos a poner add git ignore file. Vamos a ver qué pasó en nuestro flujo. Entonces miren que aquí ya tengo otro nuevo commit. Si quiere vamos y seguimos como pintando ese flujo de trabajo, ese git flow. Entonces vamos a poner acá nuestro nuevo commit. Y bueno, el head en realidad no está acá, sino que ya debería estar es acá, porque nosotros estamos en este momento parados acá, trabajando acá. Y aquí les acabo de explicar una nueva funcionalidad que es, digamos, cuando ustedes no quieren incluir un archivo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando ustedes estén trabajando con información sensible. Por ejemplo, una conexión a la base de datos. También hay un archivo muy común que ustedes, si no conocen, van a conocer, que es el .env, que nos permite pues como configurar variables de entorno, que por lo general no son variables que compartimos a los demás, sino que es para nosotros mismos. Listo. Y muy importante, aquí estamos trabajando a nivel local todavía, pero si ustedes hacen un push, que ya vamos a ver qué es eso, al repositorio, también se ignora este archivo, o sea, tampoco se va a tener en cuenta este archivo en ese momento, listo. Muy importante. Bien, si tienen dudas me dicen, como les digo, y me preguntan sin problema. Vamos entonces ahora a hablar del concepto de ramas. En este momento solamente trabajo en una rama, pero digamos que yo quiero ya dividir, estoy trabajando con mi equipo y quiero que ellos ya, alguien se va a encargar, por ejemplo, de la funcionalidad del login, de iniciar sesión, pero pues quiero que lo haga aparte para no influir en lo que yo estoy trabajando todavía y que cuando él esté listo ya haga el merge, ¿sí? Entonces, para crear una rama en Git podemos usar el comando git checkout también. Entonces, mire que git checkout tiene como varias funcionalidades interesantes. Ponemos "-b". Este "-b" es cuando va a ser por primera vez que la vamos a crear. Ya después no tenemos que poner el "-b", solamente la primera vez cuando vayamos a crear la rama. La fábrica de escuela nos dice pues como que el nombre de las ramas sean con el nombre feature slash el ID de la historia de usuario que estamos desarrollando. Entonces, digamos que la historia de usuario que corresponde al login va a ser de ID 1. Entonces, voy a ponerle al ID 1. Listo. Vamos a ver qué pasa. Miren, a nivel visual aquí no pasó nada, ¿sí? Pero a nivel gráfico, acá en esta terminal me está diciendo que estoy ya parado en la rama feature/1. Entonces, por eso les decía que es muy útil tener esta herramienta porque te dicen dónde estás ubicado. Pero bueno, yo sé que algunos no van a tener eso, entonces, ¿qué van a hacer ustedes si no saben dónde están ubicados y quieren verificar que ese comando les funcionó? Pueden poner git branch y él te dice en dónde estás parado. Él te dice, mira, tenemos dos ramas, trunk y feature.
Y tú en este momento estás acá, en la rama feature, y es verdad, aquí me parece que está en la rama feature slash 1. Entonces aquí voy a hacer cambios. Voy a poner aquí, por ejemplo, un login.py. Voy a poner aquí print desde login page, por ejemplo. Y ya terminé mi funcionalidad. Aquí también puedo hacer mis commits, todo lo que yo necesite hacer. Entonces voy a poner aquí un git add punto, ¿sí? Git commit -m. Entonces voy a poner aquí create login page, por ejemplo. Si nos vamos para el git flow, perdón, para git flow, no, para git log, para ver cómo está pasando aquí, él me va a hacer varias cositas. Bueno, me dice, yo en este momento estoy acá y estoy parado en esta rama. Y vamos a ver cómo se comporta a nivel gráfico nuestro git flow. Va a pasar así, mire. Entonces yo lo que hice fue crear una bifurcación. ¿Se acuerdan de las bifurcaciones? Ahora ya acabamos de crear una. Voy a ponerla, por ejemplo, por acá. Y a ver, yo cambio esto. Así me puede ser. Y acá ya me encuentro en otra rama, en la rama feature. Entonces está la rama feature. Ups, voy a copiar esto completo. Esta es la rama feature, feature slash 1. Y el ID de esa rama, que lo tenían por acá también guardado, creo que era este. Eso es lo que acabé de hacer. Entonces yo quiero que vean una cosa. Esta rama va a verificar el ID para que quede bien. El ID era CE0D, 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 si hiciera eso. Entonces, esta rama, lo que acabo de hacer es que la creé como si fuera una copia de la rama trunk, pero la creé hasta este commit, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo acá, creo otro commit, es más, hagámoslo. Si yo creo otro commit, esa rama no va a saber qué está pasando acá todavía, porque ella va a saber qué pasó de acá hacia atrás y va a tener esa información. Lo mismo pasa para la rama trunk. Si yo me voy para trunk en este momento, hagamos si quiere el viaje. ¿Cómo viajo para la rama trunk? Con git checkout. Pero en este caso no pongo "-b" porque ya la rama trunk existe. Entonces simplemente voy a poner git checkout trunk. Miren qué pasa con trunk. Él me está diciendo que ese archivo no existe. ¿Por qué? Porque es que este archivo está acá. No está acá en este flujo de trabajo. Pues aún no está, ¿cierto? Entonces, esto que está pasando es independiente a lo que esté pasando acá. ¿Qué significa? Que si aquí hago una modificación, ¿cierto? Ah, bueno, estaba escribiendo en inglés y ya en español. New version. Pues aquí, si yo hago aquí un commit, perdón, un git add, no, ahí me iba a equivocar, ¿cierto? Es más, hagamos un git commit, ¿qué pasa? Git commit, menos me pongamos cualquier cosa, debería dar error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no he hecho un git add. Efectivamente, me está diciendo que tengo que primero hacer un git add, ¿sí? Que no he hecho, mira aquí dice, y usa un git add para poder hacer después de un git commit. Entonces vamos a hacer un git add primero para guardar los cambios en el área de trabajo, en el área de preparación, perdón. Y acá vamos ahora sí a hacer un git commit. -m. Y voy a poner aquí, ¿yo qué hice? Bueno, update. Voy a poner aquí update. Hello, Bitress file to new version. Si vamos para nuestro flujo de trabajo, entonces yo estoy aquí en la gama trunk, ¿cierto? Y estoy con este commit en el FA1. Entonces aquí, estoy acá, vengo para acá y pego este ID. Ya el head se encuentra acá. Ahorita no lo moví, pero pues cuando yo estaba en la rama feature, el head se encontraba acá, ¿cierto? Pero ya volví al trunk y hice este commit, ya me encuentro es acá otra vez. Entonces, esto
no es parte de lo que sepa esta rama. Esta rama solamente sabe de aquí para atrás. Entonces vamos a mirar que sea cierto, que no les esté mintiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo a irme para la rama features, en este caso no pongo el -b, simplemente git checkout feature /1. Miren que él no sabe que ese Hello Git 3 fue editado, porque eso solamente pasó en upfront. ¿Qué pasa si quiero ya unir esa información? Pues debo de hacer lo que se conoce como un merge. En la consola de Git se puede, yo puedo irme nuevamente para trunk, ¿cierto? Y acá yo puedo hacer un git merge y ponerle la rama que quiero hacerle merge, que sería feature/1, pero no lo voy a hacer desde acá, sino que lo voy a hacer desde GitHub, porque pues es a través de un pull request y eso es lo que está recomendando la fábrica escuela, entonces no lo voy a hacer desde acá, sino desde desde GitHub, pero digamos que sería la misma interpretación, si lo quieren hacer desde consola. Ahorita lo hacemos. Y voy a volverme otra vez a la rama feature para mostrarles algo. ¿Qué pasa si yo estoy editando, por ejemplo, estoy haciendo cambios en mi login.py, que es la funcionalidad que me corresponde? Entonces voy a ponerle aquí versión 2. ¿Qué pasa si yo quiero ahora irme para ver qué está pasando en la rama trunk? Va a ser un git checkout trunk. Él me va a decir, mira, ups, están haciendo modificaciones en esta rama y todavía no me estoy diciendo como, bueno, vas a hacerle commit o no le vas a hacer commit. Te recomiendo que hagas primero un commit antes de cambiarte de ramo. Eso me está diciendo Git. Pero resulta que yo no le quiero dar todavía commit porque pues probablemente no estoy seguro de los cambios que estoy haciendo, no me ha quedado como yo quiero, en fin. Pero de todas maneras quiero viajar a la otra rama para ver qué está pasando en la otra rama por si de pronto tengo que hacer cambios en esta. Entonces, hay una opción que te da también Git para poder, digamos, mantener esos cambios en un área temporal para que tú viajes y luego regreses. Y eso se conoce como el Git Stash. Entonces, yo voy a poner aquí Git Stash. Recuerden que lo que acabé de hacer aquí fue poner versión 2. Entonces, si yo hago un Git Stash, vamos a ver qué pasa. Él ya me quitó lo de versión 2, pero no es un git checkout punto como hacía antes que regresaba al último commit, sino que en este caso él me guarda eso como en un espacio temporal. Sí es como si me regresara al último commit, pero lo que estaba haciendo no desaparece. Está en un espacio temporal esperando a que yo le confirme si quiero seguir con él o si lo quiero rechazar. Entonces, en esta situación ya sí puedo viajar a la rama trunk porque ya me lo va a permitir. Entonces ya puedo viajar a la rama trunk, reviso qué está pasando, qué cambios estoy haciendo. En este caso todo bien. Y regreso a la rama feature. Entonces voy a regresar a feature/1. Y ahora, digamos que yo ya quiero traer esos cambios que tenían feature, que aquí en este caso decía la versión 2. Hay dos opciones, o los traes o los descartas. Yo los puedo traer, los puedo descartar. Si los quiero traer, los traigo con un git stash pop. Pero si los quiero descartar es que queden así ya como está en este momento, o sea que no me entrega los cambios temporales que yo estaba guardando allá, lo hago con un git stash drop. Por ejemplo, vamos a traerlo, entonces vamos a hacer un git stash pop. Y ahora sí me trae los cambios que tenía, que en este caso era versión 2. Si quiere, le hacemos un commit para que sigamos practicando este proceso del git flow. Entonces hagamos un git add punto, un git commit, -m, y vamos a poner acá update login file version. Entonces, listo, y vámonos para nuestro log para ver cómo está nuestro comportamiento. Este es el ID. Voy para acá, para el draw, y voy a pintar ese commit. Entonces, lo que acabo de hacer es crear un nuevo commit acá. Bueno, esto se ve, aquí quedó al revés, tiene que ser acá porque el flujo es para acá. Esto hacia acá. Entonces, acá la rama feature y acá el ID del commit que acabé de crear. Hasta ahí es lo que acabo de hacer en este momento. Listo. Entonces, esos son los comandos que yo les quería explicar a ustedes para que interactúen con Git. Yo creo que con esos comandos
tienen buena herramienta para comenzar a trabajar e interactuar con Git en sus trabajos. Voy a volverme aquí para un Git checkout prompt para regresar a la rama principal. Si tienen dudas, me preguntan y si no, vamos a regresar a la diapositiva, luego regresamos a esto porque ya vamos a unir, digamos, las bondades de GitHub. Ya no estamos solamente con Git, sino que vamos a también a trabajar con GitHub. Listo. Entonces voy a regresar un momentico a la diapositiva para explicar unos conceptos adicionales que me gustaría de GitHub y continuamos en lo que estábamos haciendo, porque nos queda faltando hacer el merge, ¿cierto? Entonces aquí, volvamos. Estamos en la instalación y ahora vamos a GitHub. Entonces ya vimos todo lo que es Git. ¿Y qué es GitHub? Bueno, hasta el momento muy maravilloso porque yo estaba guardando copias de seguridad que era cada uno de los commits que estaban en nuestro workflow, ¿cierto? Pero estaba a nivel local. ¿Qué significa? Que si yo dañé el computador, se me quemó, me lo robaron, yo qué sé, eh, eso se pierde. O sea, muy maravilloso lo que hiciste con Git, tenías tu proyecto ahí súper versionado, pero no existe nada porque ya se te dio el computador, perdiste todo, ahí no hay nada que recuperar. ¿Por qué? Porque estaba a nivel local. Además, si estamos en un equipo de desarrollo, para yo poder interactuar con mi compañero, que en este caso estaba desarrollando el feature de login, tendría que pasarle el zip, por ejemplo, una carpeta comprimida del proyecto para que la tuviera. Y si él quiere saber qué estoy haciendo yo, tendría que volverme a pedir el zip para constantemente saber qué estoy cambiando y viceversa. Si yo quiero saber qué estás haciendo él, tendría que pedirle otra vez ese zip. Y eso se vuelve un problema porque tengo que estar en constante comunicación con él para saber qué está pasando, qué está haciendo y que él me esté mandando el archivo para saber qué está haciendo. Mientras que GitHub, no. O sea, ya con GitHub te solucionas esos problemas de trabajar a nivel local. GitHub te dice, venga, trabajemos en la nube. Entonces, él ya toma las bondades de Git porque es un servicio basado en la nube que aloja un sistema de control de versiones que viene siendo Git. Entonces, él te aloja todos esos cambios que has hecho. Ahorita vamos a ver que te lo muestra de una manera visual bonita, incluso te muestra los commits, todos los comentarios, todo lo que hemos hecho acá a nivel local te los muestra de manera gráfica. Y además está en la nube, te permite que otros compañeros de tu equipo se puedan conectar a ese repositorio, trabajar en lo de ellos y que ellos hagan cambios, los suban a la nube y tú puedas ser consciente de qué está pasando de las actualizaciones que ellos están haciendo. Entonces hay una comunicación muy activa y, y siempre hay una actualización muy real, o sea, de una a todo. ¿Por qué? Porque está en la nube. Entonces GitHub te trae esas bondades y te soluciona el problema de trabajar a nivel local. Para nosotros como desarrolladores o ingenieros de sistemas, GitHub va a ser como nuestra hoja de vida prácticamente porque vamos a subir nuestros proyectos. Entonces aquí ya GitHub pule más el concepto del repositorio y dice que contiene todos los archivos del proyecto y el historial de versiones de cada uno de ellos. Entonces ahorita que abramos GitHub, van a ver que ahí está todos los commits que yo había hecho, incluso con su ID y sus comentarios y qué cambios se realizaron en cada commit. ¿Qué quiero que entendamos de Git, de GitHub, perdón? Eh, ya vimos bastantes comandos de Git, yo sé que son muchos y hay más incluso, estos son los comandos más esenciales, podría decirse, pero vamos a agregar dos adicionales para poder comunicarnos con nuestro repositorio. Aquí en este momento estamos nosotros estamos trabajando a nivel local, pero ya queremos trabajar con el repositorio remoto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para poder hacerlo, vamos a introducir dos nuevos comandos que son el git pull y el git push. El Git Pull me va a traer cambios que estoy realizando en la nube, me los va a traer a nivel local. Y el Git Push me va a ayudar a que yo desde mi máquina local pueda enviar cambios que estoy realizando a la nube, subir. Entonces, Git Pull como de alar y Git Push como de empujar o subir, montar. ¿A dónde? A mi repositorio remoto. Entonces, yo quiero que comprendamos estos dos comandos porque los vamos a usar para poder comunicarnos con nuestro GitHub. Listo. Entonces vamos ya, ahora sí, a usar GitHub. Listo, vamos a abrir GitHub, lo pueden buscar en el navegador sin problemas, le va a aparecer ahí mismo. Si no tienen cuenta GitHub, créenla, por favor, que de hecho les va a ayudar muchísimo a ustedes aquí en la carrera y en general para cualquier proyecto que realicen. Voy a irme acá a donde dice
your repositories. Si lo tienen en español, sería como tus repositorios, ¿cierto? Y aquí me dice los repositorios que yo tengo en este momento. Voy a crear un repositorio nuevo, pero voy a mostrarles, por ejemplo, voy a mostrar cualquiera, por ejemplo, este. Y mire que aquí me aparecen los commits que tiene ese repositorio. Me aparece el ID de ese commit y el comentario. Eso es todo lo que estábamos trabajando a nivel local, pero aquí te lo muestra de manera visual, mucho más amable, mucho más amena para que tú trabajes con ella. Entonces voy a crear un repositorio para que interactuemos con lo que estábamos haciendo a nivel local y lo subamos acá a la nube. Ahora aquí en New, ¿sí? Y voy a crear el repositorio, voy a poner aquí, por ejemplo, Learning Kit. Si quiere le ponen descripción, lo voy a dejar así. Puede ser por defecto público o privado. Le pueden agregar un README. Un README es un archivo donde ustedes especifican cosas, por ejemplo, cómo usar ese proyecto, si es un ejecutable, cómo ejecutarlo, si necesita algunas dependencias para poder, que tienes que instalar para poder usarlo, especificas eso allí. Si necesitas darle una guía de uso a este proyecto que quieras subir, también lo especificas en el README. Entonces, en el README es como algo que tienes que leer antes de utilizar un repositorio, sea tuyo o de alguien más. Puedes agregar un git ignore, no lo voy a agregar, de hecho yo lo traigo desde local porque lo creamos a nivel local y la licencia también, pero pues voy a crear un repositorio simple. Entonces aquí me ha creado mi nuevo repositorio. Él me dice, si no tengo como un proyecto, pues haz esto, ¿cierto? Pero ya tengo un proyecto hecho, entonces voy a irme por este camino. El primer comando que me dice es haz un git add origin HTTP y esta información de acá. Entonces voy a poner esto, voy a copiarlo y voy a irme para Visual Studio Code. Va a nuestro proyecto donde estaba. Voy a poner este comando, dice git add remote, perdón, git remote add origin y la URL del remoto. Este origin es, digamos, por convención el nombre, pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes les dé la gana, realmente. Pero normalmente no pone siempre origin para el nombre del remoto. Entonces lo voy a dejar por defecto. No me va a complicar por ese lado. Si le doy enter, él ya me guardó el remoto y el enlace pues como para la conexión con mi GitHub y poder subir mi proyecto. Hay una forma, vamos a ver si me acuerdo, creo que es git remote -b que te muestra el enlace al remoto. Si miran acá, entonces aquí me dice que ya tengo este remoto guardado aquí en mi GitHub, perdón, en mi Git, y ya voy a subirlo a GitHub. Entonces aquí me dice, bueno, si quieres pon la rama main, pero en este caso no tengo la rama main, sino que tengo la rama trunk, entonces no voy a poner eso. Y me dice, haz un push, que es un push, el push es subir esos cambios a mi repositorio remoto. Entonces haz un push a la rama, pero en este caso no es la rama main, sino que es la rama trunk, ¿sí? Entonces va a hacer un push a la rama trunk. Listo, entonces voy a darle enter. Este menos U lo que me está diciendo es como que esta rama va a ser como digamos, la rama por defecto. Entonces, si yo próximamente quiero hacer un git push y en específico la rama, él por defecto va a hacer un push a la rama trunk. Eso es lo que significa este menos U y solamente se pone la primera vez. Y si ustedes lo quieren quitar, también no pasa nada. No va a hacer pues como un efecto ahí en lo que se va a ejecutar. Simplemente es para eso, para que si ustedes después quieren hacer un push, y simplemente ponen git push origin sin el nombre de la rama, él por defecto va a entender que se quiere subir a la rama trunk los cambios que estén haciendo. Va a darle enter y ahí me dice que fue exitoso, que todo salió bien. Voy a hacer un clear y vamos a ver acá en el remoto en GitHub qué pasa. Voy a actualizar y miren, maravilloso. Aquí tengo mis archivos que tenía a nivel local y con mis commits, que es súper poderoso. Miren, todos los commits que yo hice mientras estábamos ahí interactuando con Git, aquí están. Incluso yo puedo entrar y ver qué cambios se hicieron en este commit. Entonces, mire que aquí dice que aquí pasé de esto a esto. Le agregué la palabra new version en este caso. Entonces, mire que es súper poderoso y muy bacano este GitHub. Además, si ustedes se acuerdan, yo por acá a nivel local tenía este private.py
pero me está diciendo aquí que no lo subió. Mire, aquí no hay ningún archivo de private.py. Entonces es un archivo privado que solamente lo estoy usando yo, pero a nivel de GitHub no lo van a ver nadie más. ¿Listo? ¿Qué pasa? Digamos que alguien hizo cambios aquí a nivel del repositorio. Ah, no, hagamos primero lo que teníamos pendiente, la mezcla con la rama feature, ¿cierto? El pull request que teníamos pendiente hace rato. Entonces vamos a hacer un git checkout y vamos a poner feature/1. Y voy a subir también este feature a mi remoto. Entonces voy a poner git push origin y voy a poner aquí feature/1. Vamos a darle enter y él dice que la subió. Entonces vamos a actualizar, incluso ya me la está mostrando, pero voy a actualizar. Y aquí se dan cuenta, aquí tengo dos ramas, la rama trunk y la rama feature. Y aquí me está diciendo que feature tiene pushes recientes que difieren de lo que tiene trunk. O sea, tiene como cambios que trunk no tiene. Me está diciendo, ve, ¿será que quiere hacer el pull request? El pull request es lo que viene siendo el merge. Entonces vamos a hacer el merge para que vean qué pasó y, y mezclarlo pues aquí ya a la rama principal, a trunk. Entonces, él hace un análisis para ver que no haya conflictos y lo voy a aquí create pull request. Le digo merge request. Bueno, puedo crear aquí un commit. Entonces voy a poner aquí eh, merge feature branch. Voy a darle aquí, ahora sí, merge, confirm merge. Y vamos a darle este comentario. Entonces voy a ir acá. Ahí dice que todo fue exitoso. Voy a ir acá a mi código y voy a actualizar. Yo creo que ya se actualizó. Sí, ya se actualizó. Mira, aquí dice login.py y está en la rama trunk, ¿cierto? O sea, ya se hizo el merge y se hizo correctamente. Pero si voy aquí a nivel local, no tengo nada. Así que vamos a aquí checkout. Aquí estoy en feature, pero necesito ir a trunk. Mira que no tengo nada, no tengo ese login. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues yo estoy trabajando a nivel local, entonces saber qué está pasando en mi remoto. Entonces, para saber qué está pasando a nivel en la nube, debo traer esos cambios. ¿Cómo los traigo? Con un git pull. Un git push para subirlos y un git pull para traerlos. Entonces, voy a poner un git pull. Ah, bueno, voy a mostrarles algo. Ustedes, para poder hacer git pull tienen que, perdón, para poder hacer un git push, para poder hacer cambios, subir cambios, deben siempre hacer un git pull, porque si no te va a lanzar un error de que hay cambios a nivel en la nube que debes de traer antes de tú subir los tuyos. Por ejemplo, voy a hacer aquí algún cambio, poner aquí versión 2, voy a poner un commit, voy a poner aquí update, hello git file. Entonces, si yo en este momento quiero hacer un git push, quiero mostrarles qué va a pasar. Él me va a decir, ups, mira, no puedes hacer un git push aún porque es que hay cambios a nivel de la nube, a nivel remoto que debes traerte. Entonces, la regla por lo general siempre es, haz un git pull y luego cuando tú hayas hecho ese pull, hayas traído los cambios de la nube, ahora sí puedes subir los tuyos. Entonces, voy a hacer un git pull primero, git pull origin, trunk. Él me va a traer esos cambios. Me va a traer estos cambios y ahora sí me dice, mira, yo tengo el login acá y ya para subirlos yo tengo que hacer un nuevo git add. ¿Por qué tengo que hacer un nuevo git add? Porque es como si hubiera hecho un merge aquí a nivel local. Voy a hacer la terminal, ¿cierto? Voy a volver a abrir la terminal.
Listo. Entonces él me está diciendo que hice un merge. Ese merge ocurrió a nivel local porque yo tenía cambios. En este caso, este cambio que tenía acá, que puse versión 2 más este cambio que tenía en la rama remota, que es el login, que no lo tenía en la rama principal. Entonces él me dice, listo, ya te traje lo de la rama, lo que estaba ya en remoto, pero haz un merge para confirmar todo lo que estabas haciendo. Entonces, como tengo que hacer un merge, tengo que confirmar ese merge, tengo que hacer un git commit. Entonces, por ejemplo, aquí, merge local branch with remote branch. Confirmo esos cambios y ahora sí me va a permitir hacer el push. Entonces, ahora sí puedo hacer un git push origin trunk. Aquí lo ideal es que no hagamos push a la principal. Obviamente todo esto es de práctica, pero la rama principal debería ser una rama que esté quieta, que no tenga cambios y que todos los cambios que se hagan en otras ramas alternas. Y después se haga el pull request o el merge. Entonces, en este caso voy a actualizar y yo había modificado, por ejemplo, el hellogit.py que le había puesto versión 2. Véanla acá. O sea, me trajo lo que yo había hecho a nivel local y también actualicé a nivel remoto, perdón, sí, a nivel local, eh, lo que tenía a nivel remoto, que era el login. O sea, me trajo lo que tenía del remoto a local, el login que había hecho por allá el merge en la nube, el pull request. Entonces, hasta aquí era lo que yo les quería mostrar de GitHub también para que vieran la interacción de cómo comunicarme con mi rama y cómo ir subiendo mis cambios con push, con pull, cómo interactuar. Les mostré también algunos errores como, porque yo sé que les ha pasado en la fábrica escuela y ustedes dicen como que está pasando, pero es porque Git está dando advertencias de que no debes hacer esos movimientos y que te está recomendando hacer algunas acciones allí para que no te pase. Entonces, yo por allá dejé abandonado el Git Flow. Perdón, se me olvidó. Pero bueno, lo que pasó es que hicimos un commit por acá. Habíamos hecho un commit que hizo un merge entre estas dos ramas. Entonces, este commit fue el que me representó el merge entre la rama trunk y la rama feature. Y aquí ya ahora sí traje los cambios que tenían feature a la rama trunk y ahora sí está al día la rama trunk. Estas ramas alternas las pueden eliminar, normalmente las eliminan, se crean como para desarrollar las funcionalidades y una vez la funcionalidad esté realizada, se suelen eliminar. Ya es como a lo que ustedes quieran, si las quieren dejar ahí porque van a seguir trabajando en otra cosa en esa rama o las van a eliminar, ¿cierto? Lo ideal sería eliminarlas para que cada rama que se cree sea para una historia de usuario. Por ejemplo, aquí era la historia de usuario con ID 1, ¿cierto? Ya después la historia de usuario con ID 2 y así sucesivamente. Un último comando que les iba a mostrar ya para terminar, ya vamos a terminar, es qué pasa si, por ejemplo, yo soy nuevo en este proyecto y pues no tengo nada realmente, no tengo a nivel local ni nada, no tengo nada en este momento, no tengo nada trabajando, va a cerrar incluso Visual Studio Code. Para que esa persona pueda incluirse, primero que todo habría que agregarla acá en Settings, habría que agregarla acá en los Collaborators y agregar a esa persona a los colaboradores, ¿cierto? Después ya esa persona podría ya subir cambios y hacerle modificaciones al proyecto. Pero para que esa persona pueda tener ese proyecto a nivel local, como ella no tiene en este momento nada, voy a hacer un comando que también le va a servir. Entonces va a usar ese comando. Va a pararme, por ejemplo, aquí en la pantalla principal, va a abrir, por ejemplo, en la terminal normal y voy a ejecutar el comando git clone. Este comando git clone me va a traer una copia de todo lo que está allá en el remoto y me lo va a traer a nivel local. Y me lo va a traer con git activo, o sea, ya ese proyecto va a tener git. Entonces, miren lo que pasó. Se creó esta carpetica ahí llamada Learning Git y ya tengo Git. O sea, ya ustedes aquí simplemente abren esto con el editor de código, por ejemplo, Visual Studio Code, y ya pueden ustedes comenzar a hacer un Git add, un Git commit. Todos los comandos que les enseñé ya los pueden comenzar a hacer. Eso sería como la interpretación de yo llegar nuevo al trabajo. Bueno, pásenme lo que tengo que hacer, el proyecto para yo poder trabajar sobre él. Básicamente, eso fue lo que acabé de hacer.
No tuve que hacer nada, simplemente traje lo del remoto y ya puedo trabajar como si nada hubiera pasado. Ya no tengo que hacer un git init porque eso ya git está aquí iniciado. Incluso aquí te aparece la carpetica .git, que es una carpetica oculta, sino que yo tengo para ver los archivos ocultos, por si ustedes se preguntaban, ¿cierto? Dato curioso, si ustedes eliminan esta carpeta, sí eliminan el git. Entonces, ojo con eso. No eliminen esa carpeta, la carpeta es en la quieta. Pero lo eliminan a nivel local. A nivel de la nube, pues sigue estando todo normal, listo. Ahora sí ya terminé con lo que les quería decir. No sé qué tal les pareció la charla. Espero que hayan aprendido un poquitico más de Git, de GitHub, de comandos que les puedan servir en la fábrica escuela de aprendizaje, ¿cierto? Para que mejoren todo eso. Bueno, yo los veo muy callados. Espero pues de que sí les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Les voy a compartir por acá el formulario de asistencia para que llenen el formulario y dejen sus comentarios, por favor. Y nada, eso sería todo, muchachos. Ahí les acabo de mandar el formulario por el chat. Listo, muchísimas gracias, Jaime. Dale, con Muchas gusto. gracias. Bueno, yo creo que el profesor se fue, entonces podríamos dar por terminada la sesión porque creo que el profesor no está. Sí, el profesor se fue. Entonces, eso sería todo. Que tengan un buen día, chicos. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Vale, muchas gracias. Hasta luego.